Hoy en este espacio tenemos con nosotros a los fotógrafos colombianos Federico Ríos y Santiago Mesa. Han sido galardonados en esta edición 2025 del premio más importante del fotoperiodismo del mundo, el WordPress Photo. Sin embargo, en categorías distintas, largo aliento e historias. Federico Ríos ha sido reconocido por su trabajo de largo aliento Paths of Desperate Hope, que sigue a las personas que quieren llegar a Estados Unidos y solo cuentan con la vía irregular para lograrlo, lo que implica arriesgar la vida en puntos como la selva del Darién, que recordemos separa Colombia y Panamá y que da nombre a su último libro. Por otro lado, el proyecto Haidé de Santiago Mesa explora los impactos de décadas de conflicto armado colombiano y de abandono estatal en la salud mental de las personas de los pueblos en Verá del Chocó. Santiago y Federico, muchísimas gracias por acompañarnos y desde luego felicidades por el premio. Santiago, empiezo contigo, que estás aquí en el estudio. Desde luego enhorabuena por este premio. Hola Rodrigo, muchas gracias y un saludo a Fede también. Bueno, enseguida vamos a ir con Federico, empiezo contigo. Quería preguntarte, ¿cuál era un poco el objetivo de tu proyecto y qué te encontraste durante este camino? Bueno, mi interés era como hacer una investigación visual sobre los efectos que ha tenido el conflicto armado en la salud mental de algunas comunidades indígenas, en especial la Emberá, que son comunidades que han sido históricamente abandonadas por el Estado, que el conflicto las ha azotado demasiado. Entonces, claro, quería ver por qué estaban sucediendo estos suicidios y bueno, empecé en Bogotá con la comunidad desplazada del Chocó que vive aquí en un edificio que se llama La Rioja y luego pues ya fui a otros territorios en Bojayá. Bueno, y me imagino que ha sido también un descubrir, ¿no?, a lo largo de hacer este trabajo. Sí, total, claro. Digamos que había un par de noticias en los medios de la crisis que estaba sucediendo, pero yo, pues más allá de eso, no tenía mucho conocimiento, pero pues digamos que durante la investigación y durante las visitas, pues empezamos a darnos cuenta de esta grave situación y de esta crisis. Claro. Bueno, pues me voy a ir ahora para hablar con Federico. Federico, también muchísimas felicidades por este reconocimiento. Nos está atendiendo desde Medellín de manera virtual y le quería preguntar también un poco cómo ha sido, el desarrollo de ese proyecto de largo aliento, que ha sido precisamente ese reconocimiento. Era icónica esa fotografía quizás de ese padre con esa niña exhaustos en medio de la selva del Darién. También, Federico, ¿cómo ha sido este camino? Rodrigo, muchas gracias. Yo empecé a documentar el Darién en 2021 junto a Julie Turkewitz, mi compañera y jefe de la oficina de los Andes de New York Times. Desde ese momento hemos estado yendo muchas veces a cruzar el Darién o a visitar la entrada en Colombia o la salida en Panamá. Es un trayecto que hemos hecho en diferentes ocasiones, hemos dado como diferentes ángulos a ese tipo de cubrimiento. Muchísimas veces hemos aparecido en la portada de New York Times con nuestro trabajo y en 2024 hice un viaje con Juan Diego Quesada del País Semanal, que fue el cierre, por decirlo de alguna forma, de mi proyecto. En esta categoría hay que enviar una serie muy extensa, son 30 fotos que deben estar distribuidas por lo menos en 4 años. Así que pues el último viaje que hice con el país fue clave para poder dar como el tiempo que el concurso exigía. Y, y eso, lo que se ve en el Darién es un infierno terrible, un paso de dolor y de miseria para estas personas que no pueden de otra manera llegar a los Estados Unidos. Bueno, Federico, y precisamente ha sido importante este trabajo porque ha sido una de las crisis humanitarias más grandes que ha vivido la región en los últimos años. Y muchas veces desde el periodismo también tenemos cierta responsabilidad de cómo tratar estas migraciones, cómo no caer en el estigma. No sé si también con su trabajo está buscando un poco eso, hablar más de la parte humana de la migración, que muchas veces nos centramos en el día a día político, en palabras que están deshumanizando a las personas. Para mí es fundamental ver la perspectiva desde lo macro y entender que son 4 años de un flujo irregular de migrantes entre Colombia y Panamá, 4 años que hacen más de 1 millón de personas que cruzaron esta selva, más de 100 nacionalidades. Eso significa que son personas de toda América Latina, de África, Asia, Medio Oriente, y eso es complejo, ¿no? Pero eso es el macro, 1 millón de personas. De esos, el 25% son menores de edad, 250,000 niños que UNICEF a la salida de la selva en Panamá estaba tratando
de velar por sus derechos y dar un poco de garantías. Sin embargo, en mi trabajo periodístico también, desde una perspectiva humana, lo que intento es que la foto no sea de un padre y una hija, sino de Luis Miguel Arias y Melissa, y poner nombre a las personas y a las historias. Este es Englimar Galinde con su familia, y así cada imagen para mí tiene nombre y apellido y es una historia personal, porque estos son individuos, no números. Claro, pues Federico, me corriges si no, si me confundo, pero creo recordar haber visto hace poco en tus redes sociales que sigues manteniendo este contacto con este padre y esta hija, y quería preguntarte cómo es un poco la situación tanto de ellos, quizás como de otras personas con las que puedas seguir teniendo contacto y que has conocido durante estos años en ese trayecto, en un momento tan difícil en Estados Unidos ahora con estas deportaciones masivas por parte de la administración Trump. Para mí es muy importante mantener el contacto con las personas que fotografío después de haberlas fotografiado. Eso en una perspectiva que para mí es mi forma de lavar un poco el utilitarismo. Muchos de ellos están en Estados Unidos. Los venezolanos, por ejemplo, que sé que muchos huían de situaciones políticas complicadas, consiguieron eh, asilo, consiguieron documentos de asilo o están en proceso de conseguir sus documentos de asilo. Eso es un proceso largo, complicado, costoso, tedioso, pero muchos de ellos han conseguido este tipo de documento. Ahora, muchos otros migrantes de muchos otros lugares del mundo no pudieron conseguir sus documentos de asilo, sino permisos temporales de trabajo. Eh, y eso hace que sea mucho más compleja la situación para ellos en los Estados Unidos. Lo que he aprendido también durante los últimos meses en los que he seguido documentando la migración es que la mayoría de los migrantes que están siendo deportados desde los Estados Unidos a diferentes países de Centro y Suramérica están siendo deportados, están siendo retenidos en cuanto ellos llegan a la frontera. Eso es lo que hace que el número de migrantes atravesando Sur y Centroamérica haya disminuido de forma dramática después de la posesión de Donald Trump, porque significa que una vez los migrantes llegan a los Estados Unidos, no les están garantizando el derecho de pedir asilo, no les están garantizando los procesos que antes sí estaban garantizados para que ellos solicitaran un día en la corte, una audiencia y a través de eso gestionaran su asilo y sus permisos de trabajo, sino que están siendo detenidos y luego deportados. Entonces, muchos de ellos están regresando a sus países de origen o a terceros países sin haber tenido la oportunidad de que una corte en los Estados Unidos oiga sus casos y determine si son o no, en efecto, garantes de asilo. Eso cambia dramáticamente la situación de la migración en el mundo y el tapón del Darién no es la excepción. En este momento hay 0 personas cruzando el tapón del Darién de sur a norte y al contrario lo que estamos viendo es un efecto que se ha denominado el flujo inverso. Muchas personas que estaban en Centroamérica antes de llegar a la frontera con Estados Unidos y viendo los efectos de las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos en la frontera, lo que han decidido es regresar. Entonces han empezado a descender a pie de México hacia Panamá y en Panamá toman unos botes que los conducen por la costa del Caribe de nuevo hacia Colombia. Claro. Bueno, Federico, voy a cambiar ahora de nuevo para hablar con Santiago Mesa. Desde luego son 2 proyectos muy diferentes. El de Federico es el largo aliento de un tema que ocupa muchas portadas y, sin embargo, este suicidio entre comunidades en Veras del Chocó, pues rara vez lo podemos ver en alguna portada de medio, tanto nacional o internacional. Yo quería preguntarte cómo ha sido, bueno, como si hay una relación también entre este abandono mediático y el abandono político que has podido ver también in situ. Bueno, sí, yo creo que claro que hay una relación. Digamos que el Estado históricamente ha abandonado estas comunidades, nunca ha hecho presencia en estos territorios. Entonces, digamos que lo que controla estos territorios son los grupos ilegales. De manera que entonces los medios no pueden acceder fácilmente a estos territorios. También son territorios complicados de llegar. Entonces, creo que por eso no hay mucha presencia de medios de comunicación ni del Estado. Entonces, no sé, hay entidades como la iglesia, por ejemplo, de Bellavista en Bojayá, que es la que, digamos, que se ha encargado de alguna forma de ayudar a estas comunidades, de llevar un subregistro de los suicidios, de los intentos de suicidios. Entonces, sí, claro que hay una relación. Claro.
Bueno, Santiago, desde luego la salud mental en muchos momentos es un tabú, pero sobre todo cuando se llega hasta el punto del suicidio. Yo quería preguntarte qué guía tanto para el proyecto en sí como en lo visual ha sido importante para ti en este tiempo. Bueno, yo creo que es un tema que hay que tratar de manera respetuosa. Lograr una intimidad y una confianza es importante con las comunidades, entonces ha sido un trabajo un poco más pausado que lo que hacía, lo que venía haciendo un periodismo, un fotoperiodismo mucho más directo, mucho más de el momento preciso. Entonces sí, ha sido un trabajo de más paciencia, de apreciar lo que va pasando, de estar con la comunidad, compartir con ellos, entender. Sí, creo que ha sido un poco más íntimo en ese sentido. Bueno, ya Santi, brevemente para terminar, estamos en un momento probablemente muy importante para el fotoperiodismo colombiano con estos reconocimientos, pero cada vez se ven más fotógrafos en medios nacionales e internacionales, desde luego. ¿Está en un mejor momento? Quizás esta nueva generación habéis dado un paso en calidad o simplemente tenéis otro tipo de accesos que antes pues quizás no teníais. No, yo creo que la fotografía colombiana está en un buen momento. Hay fotógrafos y fotógrafas muy talentosos haciendo trabajos increíbles, investigaciones muy importantes. Yo creo que estamos en un buen momento y se ha ido creando como una especie de escuela también en la fotografía colombiana. Bueno, Santiago Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, Rodrigo. Y nada, Federico, antes de despedirme también de ti, tú tienes, claro, más recorrido que Santiago y otros fotógrafos más jóvenes. Te hago la misma pregunta brevemente. ¿Hay más acceso? ¿Hay más calidad? ¿Qué es la diferencia para que esté llegando ahora este reconocimiento? No, yo siento que hay un gran grupo de fotógrafos y fotógrafas que han trabajado muy duro durante muchísimos años. Sin embargo, pienso que las condiciones para la fotografía en general en Latinoamérica en este momento son mucho peor que antes. Los medios no están contratando fotógrafos, los pagos a los fotógrafos y las fotógrafas son pírricos, irrisorios, miserables. Muchos medios se roban las fotografías de una forma desgraciada y desafortunada, no reconocen a los fotógrafos sus derechos y hacen contratos abusivos. Y yo espero que estos reconocimientos sirvan primero para dar más visibilidad a estas situaciones humanitarias que siento que son importantísimas y fundamentales. El trabajo de Santiago hablando sobre los suicidios en jóvenes indígenas en el Chocó, en Bogotá, es un tema gravísimo al que yo siento que no se le ha prestado la suficiente atención, y que Santiago haga las fotos increíbles que hace funciona también como una cámara amplificadora para entender que necesitamos hablar urgentemente de este tema de la Claro. salud mental en todos, pero además en los jóvenes indígenas que están en estas condiciones tan complejas y por eso están llegando a estos desenlaces tan difíciles. Sí. Y pues yo creo que es importante seguir manteniendo los ojos puestos en esto, pero las condiciones realmente en Latinoamérica son bien complicadas. Pues Federico Ríos, muchísimas gracias también a ti por estar esta mañana con nosotros aquí en France 24. A ustedes, gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya, volvemos después de una breve pausa, apenas unos segundos, y ya llegamos con mucha más información.